Esto, como ya lo conocen muy bien, pues no voy a entretenerme mucho. Sí voy a dar unas pinceladitas. Dice el documento de la Comisión Teológica Internacional, y en eso me baso para hacer esta afirmación, además creo que es así, que la forma más patente de sinodalidad en la diócesis es el sínodo diocesano. Además se llama así, sínodo diocesano. A diferencia del sínodo de obispos, el sínodo diocesano no es de obispos. Aunque, y aquí os voy a enseñar, antes sí lo era. El Código de Derecho Canónico del año 17 y hasta el concilio recogía la tradición inveterada de sínodos y concilios particulares, de cual muestra tenéis la mejor colección en la Pontificia. En la Pontificia está la colección sinodal Lamberto de Echevarría, que fue canonista, profesor de Derecho en la Civil en Salamanca, y que él, por voluntad propia, empezó a hacer una colección de sínodos antiguos y se encontró con que tenía una colección extraordinaria de sínodos originales desde Trento hasta el siglo XIX. Luego la universidad, a partir de ahí, el padre Antonio García, que ya falleció, un gran historiador franciscano, la amplió, luego el padre Cantelar, que ya también murió, un gallego extraordinario castrense, que también hizo un gran trabajo, y hay una colección sinodal impresionante, y está publicada luego en volúmenes de los sínodos españoles en lo que se llama el Synodicon Hispanum, que lo tenéis en la BAC, son unos volúmenes gordos, donde está ahí, por ejemplo, sínodos de, yo qué sé, Santander, Burgos y no sé qué, y ahí están todos juntos, desde Trento hasta ahora. Bueno, ¿por qué digo eso? Porque todos esos sínodos no tienen nada que ver con el de ahora. Mirad el perfil del sínodo, que lo tenéis ahí, no lo vamos a leer. Eran estructuras absolutamente episcopales y clericales, así eran, y ya está. Funcionaron mucho, sirvieron mucho, ayudaban mucho a organizar la vida eclesial, porque entonces la Iglesia, ¿cómo era? ¿Qué había que hacer? Que el que mandara, mandara bien, ya está. Entonces los sínodos ordenaban la vida de los clérigos. Hay cosas anecdóticas, ¿no? Por ejemplo, veo algún sínodo provincial en Valladolid, por ejemplo, un famoso sínodo provincial de la provincia eclesiástica de Valladolid de aquellos tiempos, que decía: se ruega, como norma, que la señora que atiende al cura no viva con él. Se ve que algunos vivían, o más. Sin embargo, como veis ahora, el sínodo lo define el código como una estructura de consejo, de ayuda al obispo, que está compuesta por miembros de todo el pueblo de Dios. O sea, están los pastores, pero también están otros fieles. Los otros fieles incluye a los religiosos y a los laicos. Por eso pone sacerdotes que son fieles y otros fieles que no son sacerdotes. Lo preside el obispo y todas estas cosas, como ya sabéis bien. ¿Qué problema? Bueno, esto responde a lo que decíamos antes en el proceso sinodal. Hay el todos, hay el algunos y hay el uno. El uno, para decidir, tiene que contar con algunos. Este algunos del sínodo es la forma más lograda en la diócesis de consulta al pueblo de Dios que discierne en grupo para ayudar al obispo. Bueno, entonces esto correspondería al segundo momento. Evidentemente, para hacer el sínodo, antes, si seguimos el paralelismo de lo que dice el Papa Francisco, que tiene que ser esta realidad, yo estoy convencido que es así, habrá que hacer una consulta a toda la diócesis, no solo a los que van a ir al sínodo. Pero las sesiones del sínodo es para discernir sobre lo que el pueblo de Dios haya querido llevar al sínodo. ¿Cuál es el problema del sínodo, a mi modo de entender? Ahí lo tenéis ahí. Bueno, esto como lo definen los números 78 y 79 del documento de la Comisión Teológica Internacional. Es un acto, dice, de gobierno y de comunión. O sea que se pone de manifiesto la complementariedad, la vocación común bautismal, el hecho de que todos somos agentes de la misión y por eso todos tenemos que ayudar al pastor propio, que es el obispo, a que discierna lo que conviene más en este momento, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, ¿cuáles son las dificultades que se le encuentran a este? Bueno, empezamos con las ventajas. La ventaja es que el sínodo puede convocar a todos los que en la Iglesia diocesana tienen algo que decir porque participan en ella como agentes pastorales.
Y ahí pues está la relación de lo que la instrucción sobre el sínodo de obispos diocesano, que la hay, una instrucción sobre los sínodos diocesanos, también la tenéis en internet, si la queréis leer, dice que tienen que participar todos. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿En qué número? Pues hay un reglamento que lo da el obispo y ahí dice ¿cuántos religiosos? Va a haber 30. ¿Y cómo se van a elegir de esta manera? ¿Y cuántos miembros de institutos seculares? ¿Y cuánto no sé qué? Pues se dice y ya está. Bien, eso no tiene más misterio. El problema fundamental, y es lo que quería deciros, es que, y por eso vamos a ir a este otro segundo punto, el sínodo diocesano es una estructura que viene muy reglamentada por el derecho de la Iglesia. Estoy diciendo que hay una instrucción que determina claramente cómo hay que hacerlo. Y un sínodo se lleva mínimo 3 años. Haciéndolo bien. Haciéndolo bien. Eso, evidentemente, os dais cuenta que en los tiempos que corremos, que todo tiene que ser inmediato, parece que es una cosa... ya eso ya tira para atrás. El hecho de decir el obispo, voy a hacer un sínodo, y la gente empieza a pensar que va a tener para 3 años, ya los curas, empezando nosotros, que somos los que lo tenemos que promover, ya nos dan unos pocos mareos. Luego a veces no se entiende bien también qué son estas cosas. Y entonces se cree que es para hablar de todo. Entonces, claro, no acabamos nunca de hablar de nada. Si veis las constituciones que se llamaban antiguamente sinodales de los sínodos antiguos, 7, 8 páginas, no tiene más. Y dice ahí, el sacramento del bautismo se administrará así, el cura no cobrará por no sé qué, ya está. Tal. Son cosas claras, concretas, evaluables. Ahora, agarrad cualquier libro sinodal de conclusiones de sínodo de cualquier diócesis. Se echa, bueno, me tiro, me vuelvo a tirar, me mato y me remato. Porque encima, en lugar de ser un texto que nos ayuda en la acción pastoral, porque determina cosas claras y distintas, pues en ocasiones, yo no sé, ¿ustedes han tenido sínodo? No lo he visto. No me lo digan, no quiero saberlo. Son recogidas del magisterio. Como dice tanto Cius, y como nos recuerda el Papa Juan Pablo II, y como nos... que eso ya lo sabemos, que ya está ahí escrito. ¿Qué quiere decir usted con esto? ¿Hacia dónde vamos a caminar? Que la predicación es muy importante, ya lo sabemos. Que hay que hacer la homilía bien, ya lo sabemos. ¿Eso no lo sabemos? Claro que lo sabemos. ¿Lo hacemos? Bueno, a veces. Habrá que concretar. De hecho, el nombre común tienen que ser constituciones sinodales. ¿Qué es una constitución? Leyes fundamentales. Así se llaman. Y no es por repelencia a lo legal, que a lo mejor la tenemos, pero es que tenemos un afecto desmesurado, desmedido, con las cuestiones disquisitivas y no con las dispositivas. Y un sínodo, si no nos lleva a tomar alguna decisión que nos sirva para la vida de cada día y que nos ayude en el mejor ejercicio del ministerio pastoral, pues no sirva nada. Bueno, puede servir para que leyéndolo recordemos el magisterio desde el concilio hasta ahora, eso sí, pero tampoco va a ser un libro bestseller para que alcance a todo el pueblo de Dios. Hacemos eso y luego nos pasamos los 3 años siguientes. Como dijo el sínodo, ¿quién es ese señor? El sínodo no es nadie. Lo diría el pueblo de Dios y yo como obispo lo recibí en el sínodo. Pero nada más, dice el sínodo no es nadie. No existe, entre comillas, es una broma, ¿no? Pero a veces luego estamos recordando, es que el sínodo dijo, bueno, vale. La alternativa para que no sea tan largo, tan tedioso, tan programado, tan determinativo, como dice es esta, la Asamblea Diocesana. Ya se hace en muchos sitios, ¿eh? Se hace la Asamblea Diocesana. Bueno, si ustedes la han tenido ya saben lo que es, pues tampoco me entretengo más. Lo que no está determinada por el derecho, aunque lo que sí dice la normativa, como veis aquí, la normativa, el documento de la Comisión Teológica Internacional lo entiende, curiosamente, como una preparación para el sínodo. Yo no estoy de acuerdo con esto, ya lo digo. Pero ahí lo dice. Bueno, pues si va a haber un sínodo, hacemos asambleas todos los años para concretar el objeto de estudio en el sínodo. Bueno, puede ser también, pero sería muy escasa la utilidad si solo la asamblea sirviera para preparar un sínodo. Una tontería. Porque entonces nos obligaremos a hacer sínodos cada 3 o 4 años. ¡Qué locura! Acabaría uno y empezaría otro. Es una cosa que no podría ser. No estamos para tanta reunión. Digo yo.
El directorio para los obispos, que se llama Apostolorum Successores, no hace falta que lo leáis porque vosotros en este momento no sois obispos. Bueno, si queréis serlo, a lo mejor irlo leyendo. Pero cuando os nombren, no os preocupéis, que os llevan a Roma a un curso intensivo y os enseñan el libro. Bueno, pues en ese libro, que es el manual de cómo ser obispo, es así de gordo. Lo lee uno y se le quitan las ganas. Entre eso y luego lo que hay, dice, bueno, en el número 175 define que puede haber otro tipo, además de los sínodos, otro tipo de asambleas diocesanas que sean parecidas, y bueno, en la medida de lo posible se acomoden a cómo funciona un sínodo, en la preparación, que tenga sus reglamentos, bueno, pero ahí el obispo hace y deshace junto con el Consejo Presbiteral, porque si para el sínodo diocesano tiene que pedirle al Consejo que dé su opinión, pues es evidente que para una asamblea también. No vamos a estar haciendo asambleas si los curas ven que por el momento no hace falta, ¿no? Bueno, a nivel diocesano tenemos el Consejo Presbiteral, que ya lo conocéis, no me voy a extender. Lo que sí decir es que la normativa canónica pensó en algo y luego se puso otra cosa. El Consejo Presbiteral es un invento del Concilio Vaticano II, no existía antes. ¿Qué existía antes? El Cabildo, el capítulo de canónigos. Eso es lo que existía. La función de senado del obispo, al que el obispo, quería o no, consultaba, era el Cabildo. El Cabildo o capítulo de canónigos quedó con el concilio medio temblando porque el concilio inventó el Consejo Presbiteral. Y ya el remate fue el año 1983, porque los cabildos desaparecieron en sus funciones jurisdiccionales y quedaron como señores que, dice, embellecen la liturgia de la catedral. Y yo voy a alguna y veo que es mentira lo de la belleza o el embellecimiento, ¿no? Hombre, si fueran chicas rubias, guapas, embellecerían la liturgia, ¿eh? A veces son gente mayor, que pobres, pues van como pueden ya. Y vamos a cantar. Bueno, en algunos sitios el Cabildo ya no tiene ni obligación de ir a las liturgias, o sea que ya, más que eso. Bueno, hubo mucha reclamación cuando salió el código, se rebelaron muchos cabildos porque les habían quitado todo el poder, y es verdad. Ahora esa capacidad que tenían de ser los asesores del obispo ha pasado al Consejo Presbiteral, que es realmente el que está mandado por el derecho canónico, el que está mandado para toda la Iglesia y del cual el obispo no puede prescindir, porque es un órgano de gobierno necesario. Ahora bien, luego el obispo puede hacer lo que le dé la gana y si le sobra tiempo, pues lo dedica a otras cosas. Porque no hay obligación de convocarlo periódicamente, ni qué periodo hay, no se sabe. No se dice tampoco obligatoriamente cómo tiene que ser su configuración. Dice que la mitad, por ahí, los elijan los propios curas, por ahí. Un obispo puede decir, no, pues en el mío 2/3 los van a elegir los curas. Pero dice, no, en el mío ni la mitad, van a ser un 40%. Así gano yo siempre. ¿O no? O no, que también los curas tenéis autonomía, ¿no? ¿Qué pasa con este asunto del Consejo Presbiteral? Cuando se empezó a hacer el Consejo Presbiteral, a pensarlo, los padres que discutían la elaboración del canon, pues pensaban que iba a tener más poder que el que tiene. Poder me refiero en cuanto a la intervención en la toma de decisiones. De hecho, el canon, que no sé si lo he copiado, sí, no lo he copiado, bueno, es igual. El canon, de hecho, dice que es un órgano consultivo y, por tanto, tiene voto consultivo, salvo aquellos aspectos en los que el derecho le conceda capacidad deliberativa. Lo dice el canon. O sea que estaban entendiendo los padres que hicieron el código que iba a tener atribuciones de dar permiso o quitar permiso al obispo para hacer cosas. No aconsejarle, darle o quitarle el permiso. Importantísimo esto.
A la mera hora, cuando salió el código, vemos dónde aparece citado el consejo presbiteral y en todos los cánones es mero consejo. No hay ni uno que hable de la capacidad deliberativa del consejo presbiteral. Y yo digo, Adrián me preguntaba, ¿habrá evolución? Tiene que haber evolución también en esto. Si estamos caminando a una iglesia más sinodal, y que hay que hacer una escucha más sincera, hay asuntos que, aunque le competa decidir al obispo, son tan importantes para el presbiterio que él tiene que decir alguna palabra. Y que esa palabra no puede ser desoída siempre. Voy a poner un caso. Un señor obispo sabe que para hacer un cambio de límites parroquiales, para crear o para suprimir una parroquia, tiene que escuchar al consejo presbiteral. Muy bien. Yo ya sé lo que voy a hacer, porque soy un obispo muy determinativo. Yo ya lo sé. Sé que por ley tengo que escuchar al consejo presbiteral, pero la ley no me obliga a seguir el consejo. Es verdad que hay otro canon que dice que cuando una autoridad, un superior, está obligado a escuchar el consejo de un colegio, un consejo tal, no se apartará del consejo que le han dado, sobre todo si es unánime. Dice, a no ser que tenga, aquí siempre salvamos, a no ser que tenga razones muy poderosas en contra. Bien, ese canon no termina tampoco de salvar nada, porque siempre uno puede tener una razón personal más importante que aunque te hayan dicho todos que no, digas tú que sí, porque te puede parecer que tu razón es más importante, lo cual en general no parece muy lógico, en general, pero a lo mejor la persona sabe algo que vosotros no sabéis y a lo mejor tiene que hacer eso, no lo sé, pero esto no suena muy normal, no suena muy normal. Bien, yo digo, yo sé lo que voy a hacer. Esto lo digo porque ocurrió. A mí una vez me llamó un sacerdote para comentarme un asunto de que querían, a ver qué podían hacer para que el obispo retomara la decisión, porque les había preguntado, pero les había dicho que la decisión estaba ya tomada. Yo voy a crear esta parroquia de tal, pero como no lo puedo hacer sin haberos escuchado, os escucho. Claro, estos se quejaron porque dijeron, es que no estaba en el orden del día. No nos había mandado datos de dónde se recortaba, a quién le correspondía quitarle una parte de su parroquia, porque claro, para hacer una nueva tienes que suprimir cachitos de otras. O sea, no había información de nada, simplemente llegó allí y dice, aquí tenéis los planos y los queréis ver de cómo queda la nueva distribución de la ciudad con esta parroquia nueva que voy a crear, y como me obliga el código a que os escuche, ¿dónde está la sinodalidad? Bueno, podríamos decir, ¿y dónde está la vergüenza? Claro, es verdad que el código no te obliga, pero moralmente estás obligado a preguntar, a dar la información que necesitan para discernir, porque es un consejo que discierne. ¿Cómo va a discernir un asunto que ya has discernido tú? ¿Dónde está la sinodalidad? A tu colegio más importante, que son tus colaboradores necesarios. Están contigo, tienes que estar con ellos. Entonces, en ese punto de vista, a mí me parece que está raquítico esto y que tiene que cambiar. Hay asuntos que son de gran trascendencia en la vida de la diócesis que el obispo tendría que tener el consentimiento del consejo, a mi modo de entender, Esto es una opinión de canonista, creo que bien fundamentada en la razonabilidad de los hechos, pero otro puede decir, no, es que le arranca. No, hombre, no voy a decir que todas las decisiones tengan que pasar por el consejo presbiteral. Pues entonces, ¿qué hace el obispo? Pero algunas es conveniente que pasen. Yo digo, si tienes que erigir una nueva parroquia y el consejo presbiteral no está de acuerdo en más de un 50%, no lo puedes hacer. Es que esos que están ahí son los que van a tener que ejecutar lo que tú vas a decidir. Y ya lo van a hacer de mala gana. Y van a estar cabreados. ¿Para qué nos reúnes si no nos escucha? Es una pérdida de tiempo. Ese tema de la parroquia, pues es un tema que se ve muy claro. Por ahí hay otros asuntos, por ejemplo, de inversiones, de ventas, de compras, que solo hay que oír. Y yo creo que en algunas cosas habría que hacer algo más que oír. De todas maneras, es tan fácil como que, porque esto sí se puede hacer,
El obispo mismo se puede él obligar. No le obliga el código, pero se puede obligar él. Y puede decir, mirad, os voy a presentar a vuestro criterio esta antes de tomar la decisión, quiero escucharos, si vosotros no os parece, yo no lo hago, aunque vengo con la idea de hacerlo. O sea, a mí me parece que sí, pero quiero escucharos. Si vosotros unánimemente en la Iglesia Católica son 2/3, para que veamos un poquito el equilibrio. Una cierta unanimidad de espíritu son 2/3, que es lo que se requiere para elegir un pontífice. Así que si se requiere eso para elegir un papa, que es la elección más complicada de toda la Iglesia, pues para cualquier cosa pues sería suficiente 2/3. Unanimidad es imposible, a no ser que haya una acción del Espíritu Santo muy fuerte. Cuando el Papa Juan Pablo II organizó una serie de asuntos con referencia a las conferencias episcopales, dijo, para que una conferencia episcopal dé magisterio auténtico de la conferencia tiene que haber unanimidad. Estar todos y votar todos que sí. Y dijo uno de los padres, dice, ¿cómo sabe que nunca la va a haber? Porque es imposible, siempre alguno puede estar en desacuerdo. Pero 2/3 es un volumen suficiente para decir que hay un consenso en el que yo puedo obrar. Y el obispo podría obligarse él y decir esta y este otro asunto, que sepáis que sin vuestro consentimiento yo no voy a proceder. Es una forma de trabajar sinodalmente. No tengo obligación jurídica, pero tengo obligación moral. Y yo no me salvo por la ley. El Colegio de Consultores, como sabéis, ya es una figura que también es nueva, esto no existía. Esta función también la desempeñaba el capítulo de canónigos, pero yo he de decir que el Colegio de Consultores, así como muy representante magnífico de la sinodalidad, no es. Voy a decirlo por qué. Porque los 12 componentes, bueno, entre 6 y 12 componentes del Colegio de Consultores son elegidos a dedo por el obispo. Por tanto, en realidad, como función consultiva, poca. Tiene funciones muy importantes en sede vacante, esto lo sabéis, en la elección del administrador diocesano, etcétera, ¿no? Pero el resto del tiempo tiene poca función. Así que no lo contemplo, no es parejo, no está equiparado. Como tampoco lo es el capítulo de canónigos, como ya os he dicho, porque ha quedado con funciones meramente litúrgicas, o como tampoco lo es el Consejo Episcopal o el Consejo de Gobierno agrandado, o como lo llaméis. ¿Por qué? Porque esos son elegidos directamente por el obispo, de gente de su confianza, pues para el día a día, para cosas ordinarias, que necesita algún otro punto de vista y lo pregunta al Consejo de Gobierno, esperando que le den un punto de vista que le ayude a cosas ordinarias. Pero ya digo, esto para nada suple, para nada, la necesidad de hacer un buen uso del Consejo Presbiteral. No lo suple. Al Consejo Presbiteral hay que reunirlo, hay que tener un serio proyecto para él, hay que tener una serie de decisiones que hay que tomar juntos, hay que escucharse, hay que preparar los temas, hay que hablar con conocimiento, esto hay que hacerlo. Y si no, no sirve para nada. El Consejo de Pastoral, 3/4 de lo mismo. Aquí sí que es muy importante recordar que esta figura que no existía, el Código no la plantea como obligatoria, pero el Papa Francisco ha dicho ya que sí que lo es. O sea, en el Código dice que si el obispo ve, que lo ponga. Y ahora el Papa dice, no, de que ver nada, hay que tenerlo. Hay que tenerlo. Esto no es del Papa Francisco. ¿Quién hizo la innovación de pasar de voluntario a obligatorio? Benedicto XVI. Cuando creó los ordinariatos de los anglicanos, ya los creó con un consejo de pastoral obligatorio, ya no opcional, obligatorio. Y luego la práctica, y Francisco lo ha recordado varias veces, no se puede gobernar bien una diócesis, le dice a los obispos, sin el consejo de pastoral, que, como dice el canon, y como es una estructura que está formada presertim, dice el canon, fundamentalmente por laicos. Por laicos fundamentalmente, habrá curas, habrá religiosos, pero la mayor parte de la gente son laicos. Agentes pastorales que conocen la vida de la Iglesia, que están metidos en la vida de la Iglesia y que pueden ayudar a discernir, porque este también es del algunos. Tenemos temas que hay que ir tratando. Claro, si yo tengo un consejo de paja, que lo reúno una vez al año porque no me queda más remedio, donde no hay un orden del día muy claro, donde no se ha estudiado ningún tema, donde no hay nada de nada, pues claro que evidentemente es un acontecimiento de comunión muy bonito, de ver que la gente nos quiere mucho y que quiere colaborar, pero no saben en qué, porque no se lo hemos dicho.
es representativo, hay de todo tipo, es laical y puede ser también, tiene que ser también, en cierto modo, técnico. O sea, tiene que tener gente que tenga experiencia de lo que se está tratando. O sea, si voy a tratar catequesis o lo que sea, pues tendré que tener en el consejo gente que entienda de esto, que lo esté haciendo en la diócesis, que estén participando ahí desde hace tiempo para que pueda decir, mire, yo creo que el problema es este y tal. ¿Por qué? Porque si no tengo gente que esté metida ahí, pues ¿cómo me van a ayudar a discernir? Por tanto, la forma de configurarlo, elegir a los miembros y demás, unos estatutos propios, esto hay que hacerlo con buen criterio, para que sirva. Hay que reunirlo. Antes comentaba así a título, bueno, a veces se nos llena la boca hablando de estas cosas y luego realmente yo he oído a obispos, ¿no?, que te hablan, no, la sinodalidad, el Papa, me voy a comprar el libro de José y ya, esto es lo que hay que hacer, porque yo estoy haciéndolo hace muchos años. Y te enteras que hace 3 años que no reúne al Consejo de Pastoral. Y dice, pues sí que cree mucho en esto. Porque, como dice el refrán, ya lo sabéis, obras son amores. No, es que la sinodalidad es muy importante. ¿Y cuándo fue la última vez que sometiste a juicio del Consejo de Presbiterio algo? Porque en muchas ocasiones es un organismo de informaciones varias. En muchas ocasiones. Y les dices, esto, lo otro, hay que hacer esto, lo otro. Bien, está bien también, porque es un órgano de comunicación y de expansión de cómo claro que tiene que haber informaciones, pues claro que sí, pero es que es fundamentalmente un órgano consultivo. Si yo no lo consulto, ¿para qué le reúno? La información ahora se manda por móvil. Y si quiero dar una explicación añadida, hago un vídeo. No, que tengo que convocar a todo el mundo para darle 3 informaciones. Hombre, no me hagas esto. Está bien también que, aunque sea para una bobada, que nos reunamos, eso también lo digo, porque nos viene muy bien juntarnos, que a veces estamos más solos que la una. Y nos viene bien vernos con los curas, contarnos nuestras penas, eso nos viene muy bien. Por eso las reuniones de arciprestado y que comemos, que criticamos lo habido y por haber, esto es lo normal. Y como alguno dice, es que me critican, y yo digo, va en el cargo, macho. Yo soy decano y a mí también me critican y va en el cargo. Para eso me pagan, no mucho, pero bueno. Me pagan para eso. Bueno, es una broma. Pero a lo que voy, no hay que tener las estructuras, hay que usarlas bien. Luego nos vamos ya más para abajito y tenéis lo que ya conocéis. Tenéis el Consejo de Pastoral Parroquial, que ya sabéis lo que es. Lo mismo pasa aquí. El código dice que no es obligatorio, a no ser que el obispo diga que es obligatorio para todas las parroquias. Entonces hay que tenerlo sí o sí. Pero lo cierto es que la mentalidad ahora es que hay que tenerlo. O sea, que no es opcional. Ahora bien, ¿cómo configurarlo? Pues es evidente que si yo tengo 17 núcleos parroquiales, no voy a tener 17 consejos pastorales. Es imposible. Tendré que tener uno para las 17, con una de aquí, otra de acá, otro de acá, y luego 3 o 4 de acá, y de la más grande que pone más gente, y ya está. En la instrucción de las parroquias, esa que os citaba, lo dice. No necesariamente, hay que tener un consejo pastoral, pero no necesariamente para cada parroquia si soy el párroco de varias. Puedo tener uno para todas, que además a lo mejor hasta nos enriquece hacerlo así. No estoy hablando del Consejo de Asuntos Económicos porque creo que esto con la sinodalidad tiene que ver hasta relativamente poco, porque se supone que el Consejo de Asuntos Económicos, tanto diocesano como parroquial, son unos expertos que te ayudan, que no tienen por qué ser ni de la parroquia ni católicos, porque eso no lo dice en ningún sitio. Yo tengo un abogado conocido que a lo mejor no es muy practicante, pero de lo suyo sabe, o tengo un tío que sabe, o una tía que sabe de dineros y tal, de lo suyo sabe, a lo mejor no está todo el día en la iglesia, pero de lo suyo sabe y yo tengo que hacer algo y le tengo que preguntar. Es decir que, cuidado, no, el de pastoral es otra cosa distinta, ¿eh? Este está configurado por representantes de las diferentes dimensiones de la pastoral de la parroquia, responsables, colaboradores, todo. Bueno, lo mismo pasa que con el de la diócesis. El cura lo puede tener y no usarlo bien. Y si yo lo único que quiero tener, como lo dice Francisco, yo lo voy a decir con otras palabras, lo dice el Papa, si lo único que tengo que tener es unos palmeros que los reúnen y me digan, padre, ¡qué bien! ¡Extraordinario! Y antes que entres por la puerta ya te están aplaudiendo, pues ¿para qué te sirve? Está bien, porque necesitamos que nos conforten. A mí también cuando voy a la eternidad, ¡ay, qué bien y tal! Y yo me siento confortado. Pero a lo mejor eso no ayuda mucho a la pastoral, nada más que yo esté confortado. Bien, no, ya digo que no es obligatorio, pero... Y también
hay esta otra, y ya con esto termino, porque además creo que es la hora. ¡Uy! Exacto. La asamblea, igual que a nivel diocesano se han hecho, y como vosotros sois expertos ya en ello, porque dice que habéis hecho 3, ¿no? ¿Cuántas? Asambleas diocesanas. Bueno, pues ahora esta asamblea parroquial, pues es una cosa que yo, cuando viví en Estados Unidos, ya lo hacían. Estoy hablando de hace casi 30 años. Bueno, casi no, 30 años. Y yo lo hacían. No tenía ese nombre ni nada, pero lo hacían y lo hacían muy bien. Al inicio de curso, que todavía hacía buen tiempo, yo estaba viviendo en Washington, ahí hacían una especie de fiestón, venía para convocar a toda la gente, no a los que venían a misa, que esos vienen todos los domingos, sino a la gente que habitualmente o no viene, o no puede, o no quiere, o no se le da la gana, y también a los que vienen todos los días para que vengan a otra cosa distinta a ir a misa. Porque generalmente la dificultad que nos encontramos es que los colaboradores siempre son los mismos, para todo. Entonces nosotros llamamos para una cosa y se nos aparecen los mismos siempre para todo, los voluntarios son siempre los mismos. Entonces esta es una manera de convocar a la gente que habitualmente no está metida, pero quiere a la parroquia. A lo mejor va a misa los domingos nada más, pero quiere a la parroquia y quiere ayudar y no sabe cómo, a lo mejor porque su trabajo no se lo permite y tal, ¿no? Entonces aquí hacían ya un fiestón un domingo y entonces desde por la mañana hasta por la noche era todo el día de asamblea parroquial. La gente traía comida que compartía, había unas cosas que se estudiaban, la gente ahí decía sus cosas, el párroco recogía, luego al final del día se comía juntos, los niños los tenían a unos encargados para que los atendieran mientras los papás y la gente que estaba por allí no tuviera que estar ocupado de esos menesteres, la parroquia ofrecía un café, el café lo ofrecía la parroquia, no sé qué, no sé cuántos. Acababa el día, tenían una misa con toda la comunidad, que generalmente en el templo no cabía, lo hacían fuera, y bueno, era una cosa, bueno, pues era una forma de reactivar y de escuchar a más gente y de hacernos sentir parroquia. A veces la parroquia está muy dividida por los horarios de misa. Yo soy de la 1, yo soy de las 12, y yo soy de las 7 y no voy nunca a las 12 ni a la 1 y no conozco ni a los de las 12 porque no voy, sencillamente. Entonces, si yo no convoco de una manera distinta a lo que es común, no logro el que la comunidad se sienta una con su pastor. Porque yo también estoy a la 1, estoy a las 12, estoy a las 7, pero no estoy con todos a la vez, ¿no? Bien, son sugerencias. Esto de la asamblea parroquial tampoco tiene ni una sola normativa dada, con lo cual es al uso de cada quien. Que es bueno tener iniciativas, que pasado mañana todo esto va fraguando y se va viendo su bondad y el legislador cree que lo tiene que promover para todos, incluso para aquellos que no lo habían pensado y lo quiere incluir en la ley, genial. Que no, es que la cancha de libertad para actuar es muy grande. Lo único que hay que tener es ganas. Ya está. Esos son los consejos y colegios que ya están o no en el código y que nos ayudarán a hacer una iglesia que camina junta, una iglesia más sinodal. No sé si estas 3 intervenciones les habrán aclarado algo, nada, mucho o poco. Mi única intención era que nos llevemos en el corazón la idea de que hay que caminar en este sentido. Luego cada uno con su historia, con el lugar donde está, con la gente que tiene, con la parroquia que le han asignado, hará lo que buenamente pueda. Pero si el corazón tiene esta sintonía, estoy bien seguro que habrá una transformación. Yo digo aquí al final del libro, no sé por dónde lo digo más, digo aquí que esto, la iglesia, esa toda ella sinodal, yo no lo voy a ver. Yo no lo voy a ver, tengo 55 años. Yo estoy seguro que no lo voy a ver. Porque es un proceso largo de conversión personal y de conversión estructural que se va a tardar tiempo. Pretender que porque el Papa ha hecho esto del sínodo y nos ha metido a todos aquí, al día siguiente de hacerse el sínodo y que nos den unas divinas conclusiones los obispos, al día siguiente las parroquias van a ser la candela, no nos lo creamos. Los corazones tardan mucho tiempo en cambiar, empezando por los de los pastores. Llevamos una rémora de siglos de formas de hacer y se nos está pidiendo un cambio de mente, de corazón, para poder cambiar la forma en la que actuamos. Este es un primer paso. El Papa está muy decidido a que sea así. Yo estoy con el Papa, con este, también con el anterior y con el anteanterior, porque estoy convencido que no es una idea peregrina, ni para este pontificado,
que es el camino por el que tiene que caminar la Iglesia y que nos va a costar tiempo emprenderlo con firmeza. Hay que empezar. Nosotros ya lo estamos haciendo. Vosotros lo estáis haciendo. Así que muchas gracias por la atención, que habéis estado muy atentos. A algunos se le ha roto me han dicho, a algunos le ha roto el audífono. Yo soy muy vehemente. Disculpen si en algún momento he sido demasiado vehemente. Muchas gracias. ¿No hay ninguna pregunta?